Gracias por su tiempo y vamos a comenzar en esta hora con nuestro tiempo de doctrina dominical. Mire, usted sabe lo que está sucediendo en lo que conocemos lo que es el Medio Oriente. ¿Alguien sabe lo que es el Medio Oriente? Lo que conocemos nosotros como Medio Oriente. ¿Alguien ha escuchado acerca del Medio Oriente? Estamos viendo situaciones que se están presentando en el Medio Oriente. Lo que nosotros conocemos como el área geográfica donde está Israel, está Jordania, está Irán, Irak, los países árabes, Palestina, toda esa región la conocemos nosotros como el Medio Oriente. Entonces usted debe de saber los acontecimientos que están sucediendo hoy en día, lo que sucedió en días pasados, que hubo un asesinato, se dice según un asesinato de un alto mando jerárquico de Irán. ¿Sí lo supo, verdad? Eso es una noticia mundial que no debe de pasar desapercibida para nosotros. Mire, ¿cuántos de ustedes conocen lo que es la doctrina de Ministerios Ebenezer? ¿No se ha empapado usted con la doctrina de Ministerios Ebenezer? Déjeme decirle que el apóstol nos ha enseñado que existen escenarios proféticos. Esos escenarios proféticos los dividió en 7. Y uno de esos escenarios es al que le debemos de tomar en cuenta hoy en día por las cosas que están sucediendo. No sé si usted ya sabe que Irán y Estados Unidos están al acecho uno con el otro. Porque salieron las noticias de que Estados Unidos asesinó o mató o ejecutó, como lo quiera llamar, a un alto mando jerárquico de Irán. Entonces Irán en represalia bombardea bases estadounidenses que están en Irak. Usted me va a decir, ¿y eso qué tiene que ver con Israel? Lo que Él quiere es que conozcamos los tiempos que estamos viviendo. Lo que Él quiere es que entendamos que lo que estamos viviendo hoy en día son señales para nosotros de que ya su venida es inminente, hermano. Nosotros no vamos a hacer nada para acelerar la venida del Señor. Nosotros no podemos hacer nada. Mire, los musulmanes están esperando la venida de su Mesías. Los musulmanes a su Mesías le llaman el Mahdi. Entonces, según ellos, según el Corán, que yo no lo he leído, pero he estudiado un poco acerca de estas cosas, según dice el Corán, que se cumplan ciertos requisitos y ciertas cosas para que pudiera venir Él. Entonces, los musulmanes lo que hacen es tratar de acelerar que venga su Mahdi. Y entonces ellos están haciendo cosas que según dicen ellos puede acelerar la venida de su Mesías. Entonces quiere decir que su Mesías no viene si ellos no hacen las cosas que están haciendo. Y la Biblia dice que Jesús va a venir por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y si el Señor va a venir por su iglesia, Él no está esperanzado a que hagamos o dejemos de hacer las cosas. Él ya tiene una fecha para venir y en esa fecha va a venir, estemos o no estemos apercibidos, Él va a venir. Amén. Entonces, hoy quiero que empecemos a estudiar los 7 escenarios proféticos que el apóstol nos ha enseñado en la doctrina de Ministerios Ebenezer. Mire, venga conmigo en el libro de Mateo, capítulo 24, verso número 3. Este pasaje, este capítulo de Mateo 24, cuando usted lo lee, está hablando de las señales de los últimos tiempos. Está hablando de las cosas que van a suceder. Pero mire, son cosas que le van a suceder a Israel. Cuando sucedan esas cosas, la iglesia ya no va a estar. Mire, vamos a leer lo que dice este pasaje. Mateo 24,
verso número 3, dice: después Jesús y sus discípulos se fueron a... Oiga, mire, aquí hay algo que quiero subrayar, bien importante. Dice que Jesús se sentó para enseñar. ¿Se vale que me siente yo, sí o no? ¿Y por qué no me traen una silla para sentarme? Digo, aquí debería de haber una silla para enseñar. Y yo he conocido cristianos que dicen que un predicador no debe de sentarse cuando está predicando, que es una falta de respeto. Pero aquí dice que el Señor se sentó y les iba a enseñar. ¿Sí o no? Bueno, Jesús se sentó y cuando ya estaban solos, los discípulos le preguntaron: ¿cuándo será destruido el templo? ¿Cómo sabremos que tú vendrás otra vez? ¿Y que ha llegado el fin del mundo? Le preguntan al Señor cuáles serán las señales. Y mire, cuando los discípulos del Señor preguntaron cuándo sucedería la devastación de Jerusalén, cuál sería la señal de su venida y el fin del siglo, el Señor no les dio fechas. El Señor les dijo que iba a haber eventos. No sé si está entendiendo ahí. No que el Señor les dijo que iba a venir a una fecha determinada. Él no dijo, voy a ir en el año 2025, el veintitantos de tal y de la hora tal. Él no dio fecha. Él lo que dio fue acontecimientos. Amén. A los cuales debíamos ponerles nosotros atención. Por eso le acabo de hablar de lo que sucedió en Irán con el pleito que tienen con Estados Unidos. Esos son acontecimientos que la Biblia dice que tienen que suceder antes de que venga el Señor. Pero nos enseña que tengamos cuidado de esas cosas porque nos puede agarrar desprevenido el Señor. Y después no diga, ¿por qué me quedé? Porque no se preparó. Amén. Mire, el Señor dice que antes de que Él venga va a haber eventos que se tienen que cumplir. Se tienen que cumplir. ¿Se acuerda cuando dice la Biblia que estaban pasando por el templo y le dijeron al Señor, mira Señor, qué templo tan fabuloso, qué construcción tan preciosa? ¿Y qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor? ¡Chit! ¡Ey! ¡Chit! ¿Qué dijo el Señor? Hello. Que no iba a quedar piedra sobre piedra. ¿Se cumplió esa profecía, sí o no? ¿Verdad que todavía no se cumple? Pero se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir. Porque ese muro lo van a derribar. Cuando ese muro lo derriben, van a construir el tercer templo. Entonces, amado hermano, para ese tiempo la iglesia ya no va a estar. Nada más uno se va. Para ese tiempo la iglesia ya no va a estar. Amén. Entonces, mire, pongamos atención a las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. El propósito de conocer los escenarios escatológicos es de que usted sepa qué se mueve en cada escenario. Mire, escatología, eso lo vamos a saltar. Eso lo vamos a saltar porque ya se lo he enseñado. ¿Qué es escatología? ¿Alguien sabe qué es escatología? Ya se lo quité. Para que me diga. Ya le he enseñado qué es escatología. ¿Sabe o no sabe? ¿Qué es escatología? Estoy hablando. Estamos en escuela dominical. Los están grabando, y están viendo que aquí en esta iglesia nadie contesta. ¿Qué es escatología? Dígamelo. ¿No sabe? Escatología es el estudio de los últimos días. Estamos viviendo postreros días y tenemos que estudiar esas cosas.
¿Cuántos dicen amén? Mire, esos escenarios proféticos están constituidos en 7 que se dividieron de esta forma. Está Babilonia, está escenario iglesia, está escenario Israel, está escenario tierra. Déjeme decirle algo, no es lo mismo escenario tierra a escenario mundo, no es lo mismo. Porque el mundo está constituido por pensamientos, ideologías y prácticas que el hombre hace. Y el escenario tierra está constituido por fenómenos naturales que se están presentando, como sismos, inundaciones, cambio climático. Eso es escenario mundo, tierra. Amén. Está el escenario cosmos. Fíjese que ayer estaba leyendo una noticia donde dice que hay una estrella que está a punto de perecer. Entonces esa estrella va a explotar. Y estaban diciendo los científicos, según yo leí ahí, estaban diciendo que cuando esa estrella explote, va a iluminar el universo de manera que la Tierra va a permanecer iluminada 2 semanas. Mire, si esa estrella llegara a explotar en este momento, porque según dicen esos científicos, que de un momento a otro esa estrella va a explotar. Oiga lo que le estoy diciendo. Y que el resplandor de la explosión va a iluminar la Tierra por 2 semanas. ¿Se puede usted imaginar día y noche así como está ahorita? ¿Y qué cree? Que soñé que ya estábamos pasando eso. Soñé esta noche, amado hermano, que había 2 soles fuera de la tierra. Y terminamos con el escenario familia. Este escenario es importante para nosotros porque la Biblia dice que en los posteriores días el espíritu de Elías, a partir del 1 de enero, se empieza a mover el espíritu de Elías, amado hermano. Amén. Sigamos. ¿Vamos bien hasta aquí o no? ¿Preguntas? ¿O yo les hago preguntas a ustedes? Ándele. Escenario Israel. Vamos a ver el primer escenario que tengo preparado para usted. Escenario Israel 21-29. También les dijo una parábola. Miradla, viéndolo es la iglesia, que veamos lo que está pasando en Israel. Entonces, amado hermano, ¿se acuerda yo? ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿Lo apuntó o no lo apuntó? Caso que apunte y no estudie. ¿Qué es la diáspora? Ya se lo di. En la línea escatológica yo le hablé de la diáspora. Y si apunta y no estudia, pues no tiene caso que apunte. La diáspora es cuando todo el pueblo de Israel fue disperso por todo el mundo. Esa es la diáspora. ¿Qué es la aliyá? La aliyá es cuando el pueblo de Israel está regresando a la región de Israel. Cuando todos los judíos, cuando el pueblo judío está regresando a Israel. Esa es la aliyá. Y este pasaje nos habla de la aliyá. Porque dice que veamos a la higuera. Traduciéndolo en nuestros días, miremos a Israel. Dice, y todos los judíos que regresan. Entonces está hablando ahí que nosotros debemos de ver que hoy en día, no sé si usted sabía, pero los judíos están regresando a la nación de Israel. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de que el pueblo judío regrese? ¿Sabe cuál es la finalidad? De que Dios trate con ellos. Dios va a tratar con ellos en el tiempo de la tribulación. Es cuando se va a manifestar la semana 70 que el profeta Daniel habló que sucedería, pero al pueblo de Israel. Por eso ellos tienen que regresar. Eso se llama aliyá. Entonces este pasaje nos habla que nosotros debemos de estar atentos a lo que sucede en Israel.
¿Cuántos dice amén? ¿Seguimos o le paro hasta ahí? Usted dice. Mire, este escenario nos presenta a Israel como un reloj profético. Si quiere apuntarlo ahí. Dios, para medir el tiempo del fin, utiliza una parte de Israel para que nosotros nos demos cuenta que ya está próxima a su venida. En Israel sucede el terrorismo, sucede armamento, naciones que están a su alrededor que tienen armamento nuclear, naciones que están a su alrededor que son enemigas de Israel. Pero hay algo que es bien importante, amado hermano, saber por qué esas naciones son enemigas de Israel. No sé si usted, antes de conocer del Señor, nunca se preguntó por qué en Israel hay conflicto. Si le llaman Tierra Santa. Yo sí decía, ¿cómo es posible que donde caminó Jesús, lo que se considera Tierra Santa, cómo es posible que haya guerras ahí? Que haya disputas, que haya gente que quiera sacar a Israel de esa región. No sé si usted sabía, pero en ese lugar, en Jerusalén, hay una puerta espiritual, hay una puerta que conecta al cielo. Por eso, por la de la mezquita de Omán, abajo está el templo, está en un monte, abajo está el muro de los lamentos. En ese monte es donde se dice que Abraham iba a sacrificar a Isaac. Por eso muchos pelean ese lugar. Porque también saben que en ese lugar hay una puerta que está abierta. No sé si dice amén conmigo. Entonces vemos que el Salmo de Israel, aquí no estamos hablando del Israel espiritual. Quiero que se lo lleve en su corazón. No estamos hablando del Israel espiritual. ¿Quién es el Israel espiritual? Nosotros. Pero aquí no vamos a hablar del Israel espiritual, vamos a hablar del Israel natural. Así es que, hermano amado, busque conmigo el Salmo 83, por favor, porque lo vamos a ir desglosando. ¿Le parece o no le parece? Salmo 83. Espéreme tantito, aquí yo también lo voy a buscar. Cuando usted lo tenga, 83, del verso 3 al verso 8. ¿Lo tiene? Mire lo que dice la Biblia. El verso 2 dice, porque he aquí, dice, tus enemigos rugen y los que te aborrecen se han enaltecido. Le está hablando el Señor a Israel, no a nosotros, Aquí no quiero aplicarlo a nosotros. Aquí quiero aplicarlo a la nación de Israel. Verso 3. Hacen planes astutos contra tu pueblo. Venid y destruyámoslo como nación, para que ya no haya memoria del nombre de Israel. Eso es lo que muchas naciones hoy en día quieren hacer con Israel. Destruirla, borrarla de la faz de la tierra. Y mire, ahora lo vamos a trasladar a lo espiritual. Si eso le quieren hacer al Israel natural, también al Israel espiritual. Si ellos quieren desaparecer a Israel natural, ¿usted cree que los enemigos de nosotros no nos quieren hacer desaparecer? ¿Verdad que sí? Sigamos. Oiga esto, verso número 5. Porque de corazón han conspirado a una, hacen pacto contra ti. Oiga esto. Salmo 83, 6. Dice, las tiendas de los edomitas, ¿sí lo alcanza a ver? Dice, las tiendas de los edomitas, de los ismaelitas, ¿quiénes son esos hoy en día? Usted sabe. Porque este salmo, cuando fue escrito, esos pueblos existían con esos nombres. Pero hoy en día siguen existiendo con otro nombre. Entonces es importante que nosotros entendamos cuál es el origen de la enemistad de esos pueblos con Israel.
para que podamos entender lo que está sucediendo allá. Acuérdese que Israel es un reloj profético para nosotros. Y dice la Biblia que cuando las naciones la rodeen, debemos nosotros de estar apercibidos de que su destrucción ha llegado. Y entonces dice, erguíos vuestras cabezas, porque vuestra redención ha llegado. Entonces nosotros debemos de entender qué naciones están rodeando a Israel y la van a atacar. Entonces aquí en este salmo nos habla de edomitas, nos habla de ismaelitas, de moabitas y de agarenos. ¿Y quiénes son esos hoy en día? Yo se lo voy a mostrar. Mire, para empezar, un moabita hoy en día es la nación de Jordania. Y son hijos de Lot. ¿Alguien se acuerda quién es Lot? ¿Quién es Lot? Sobrino de Abraham. Y Moab es el hijo que tuvo con una de sus hijas. Entonces, la nación hoy en día de Jordania, cuando usted ve un mapa, es más, ahorita después se lo voy a mostrar. Cuando vemos un mapa de esa región, hay una nación que se llama Jordania. Esa nación está compuesta por los hijos de Lot, los moabitas, enemigos de Israel. Mire, ismaelitas son las naciones árabes musulmanes. Son hijos descendientes de Ismael. ¿Alguien sabe quién es Ismael? Uno de los hijos de Abraham, porque Abraham tuvo muchos hijos. Abraham tuvo a Isaac, tuvo a Ismael y tuvo 6 hijos con una mujer llamada Setura. Pero estos ismaelitas de aquel tiempo, hoy en día son las naciones árabes, musulmanes. ¿Por qué le decimos patriarca de ellos es Abraham? Ellos reconocen a Abraham como patriarca. Pero ellos dicen que Abraham no iba a sacrificar a Isaac, sino a Ismael. Esa es la creencia de ellos. Entonces los musulmanes de hoy en día son descendientes de Ismael. Amén. Enemigos de Israel. Agarenos, naciones árabes, hijos de Agar. ¿Quién era Agar? La egipcia, la criada de Sara, con la que tuvo el hijo Abraham. ¿Verdad? Pero mire la diferencia, Ismael tuvo descendencia y Agar, aparte de Ismael, tuvo otra descendencia, de la cual provienen los agarenos. Por eso agareno es descendiente de Agar, que hoy hermanas, porque hay naciones árabes judías y hay naciones árabes que son cristianos, son budistas, son de todo menos musulmanes. ¿Me está entendiendo hasta ahí? ¿Vamos bien? Los edomitas son los hijos de Esaú. ¿Se acuerda quién era Esaú? No lo escuché. Uno de los hijos de Isaac, el hermano de Jacob, ¿verdad? Pero dice la Biblia que este Esaú se casó con mujeres que no debía de haberse casado, o juntado, o arrejuntado, como usted lo quiera llamar. Y de ahí tuvo descendencia. Y su descendencia eran los edomitas, que hoy en día también forman parte de la nación de Jordania. Hasta ahí vamos bien. Ahorita le voy a enseñar el mapa, nomás quiero que apunte estas cosas. ¿Qué tiene que ver con todo, con nosotros? Porque si son enemigos de Israel, también son enemigos de usted y de mí. Amén. El verso 83:7 dice: Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro, otros enemigos de Israel. Pregunta: ¿quiénes son los gebalitas? Hoy en día, la nación del Líbano, hijos de Canaán.
Usted ya debe de estar familiarizado con esos nombres. Si usted ya leyó la Biblia, ya debe de estar familiarizados con esos nombres. ¿Quién es Canaán? ¿Quién es Canaán? ¿No sabe quién es Canaán? Uno de los hijos de Cam, hijo de Noé. Noé tuvo 3 hijos. Y a partir de esos 3 hijos descendemos todas las razas que estamos hoy en día. Y usted va a saber de qué descendencia va a ser. Hoy se va a enterar usted de qué descendencia es. ¿De Cam, de Yafet o de Sem? Amén. Bueno, los gebalitas hoy en día son el pueblo de la nación del Líbano, descendientes de Canaán. Y los habitantes de Tiro también. Amén. Amón es Jordania, hijos de Lot. Acuérdense que Lot tuvo 2 hijos, amonitas y moabitas. Forman parte de la nación de Jordania. Los filisteos, pregunta, ¿Goliat qué era? Era filisteo, enemigo de Israel. Y los filisteos hoy, ese Cam fue el que vio la desnudez de su padre Noé. ¿Se acuerda? Aunque muchas versiones dicen que vio la desnudez, lo que realmente hizo Cam fue abusar de su padre Noé. Amén. Entonces vemos que los filisteos descienden de Cam, y hoy en día la nación de Filistea anteriormente es lo que es Siria y Palestina. ¿Lo está tomando? Y Amalek, ¿se acuerda de Amalek? Que era un pueblo enemigo de Dios, que Dios le dio la orden a Saúl de acabar con todos los amalecitas, y él dejó vivos a unos. Y mire, si él no hubiera dejado vivo a nadie, la nación de Jordania no habría amalecitas. Pero las hay, hijos de Esaú, Amalek. Acuérdense que Esaú y Jacob eran hermanos, pero también eran enemigos. No sé si me está entendiendo hasta ahí. ¿Vamos bien? Los enemigos de Israel que nos habla el Salmo 83 son hoy en día esas naciones. Y esas naciones son las que rodean a Israel. Y siguen siendo enemigos de ellos. ¿Ya le puedo cambiar? Fíjese, y quiero que sepa algo, hermano. Si nosotros seguimos unidos al Señor, vamos a aumentar nuestros enemigos. Si usted es amigo de su vecino, preocúpese. Porque entonces el Señor no estaría con usted. Y mire lo que le estoy diciendo, O su vecino se convierte en cristiano, o se convierte en su enemigo, pero no puede ser su amigo. ¿Sabe por qué? Porque todos los que están bajo la protección de Dios tienen enemigos. Israel tenía protección del Señor y tenía enemigos. La iglesia está bajo la protección y cobertura del Señor y tiene enemigos. Cuando un cristiano se hace amigo de todos, se constituye en enemigo de Dios. Por eso, hermano, si usted quiere que su vecino sea su amigo, más que su amigo, hágalo su hermano. O se hace su hermano o se hace su enemigo. Sigo. Ahora sí sigo. Ahí le va. ¿Qué sigue? El Salmo 83:8 dice, también el asirio, oiga esto, se juntaban con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Esos son los enemigos de Israel. ¿Quién es el asirio hoy en día? El asirio hoy en día es Irak e Irán.
hijos de Cam. Hoy la nación de Irán y de Irak son descendientes de los asirios, no de los sirios, asirios. Mire, ahí está el mapita que le quiero enseñar. A usted puede ver ahí a Siria, Irán, Irak, ahí está Jordania, ahí está el Líbano, ahí está Israel. Aquí están las naciones árabes. ¿Me está tomando ahí la medida? Y mire Israel. ¿Lo puede ver? Bueno, Siria, dijimos que eran los qué. ¿Y Goliat qué era? Y si lo trasladamos hoy en día, ¿qué Goliat es? Sirio. ¿Verdad? Irán son los asirios. Judíos, mire, en Israel. Los filisteos, Palestina está peleando con Israel por los altos del Golán. En la frontera norte de Israel están peleando con Palestina para apoderarse de una extensa llanura que se le llama los altos del Golán. Esa llanura es la que la Biblia nos habla que es donde se va a dar la guerra de Armagedón. Por eso Palestina quiere hacer suyo ese valle porque sabe que políticamente y bélicamente tendría ventaja. Y esa región de los altos del Golán está ahí, mire, en esa parte de Israel y el Líbano está Palestina. ¿Dónde va a ser la guerra del Armagedón? Ahí, mi hermano, mire, ahí, la que nos habla la Biblia. Hasta ahí me ha entendido. Estamos hablando del escenario Israel. Mire, enemigos de Israel hoy en día. Está el presidente de Siria, el ayatolá de Irán, el rey de Jordán, de esta nación árabe y un ministro de otra Arabia. ¿Y usted conoce a aquel fulano que está ahí? A mí me cae gordo ese mono. No sé usted, pero a mí me cae gordo porque habla mal de nosotros. Aunque el apóstol diga que le cae bien, bueno, ese es asunto de él. Aunque él dijo que trasladó su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, gloria a Dios. Aunque él en su país prohibió los matrimonios igualitarios, gloria a Dios. Pero a mí me cae gordo porque habla mal de nosotros. Bueno, esas naciones son enemigas de Israel. Mire, que son las que van a rodearlo para atacar a Israel. Pero Israel tiene un supuesto aliado, que es Estados Unidos. Pero sabe, hermano, dice la Biblia, que al final a Israel lo van a abandonar. Lo van a dejar solo. Ni Estados Unidos va a estar con él. Este es el escenario que yo le quiero mostrar, escenario Israel. ¿Por qué le muestro todo esto? Para que usted sepa que cuando Israel veamos nosotros que todas estas naciones manden ejércitos a rodear Jerusalén, usted y yo ya no debemos de estar aquí. No sé si me entiende. Este es el escenario Israel. Para que usted cuando vea noticias de lo que sucede en Israel, sepa que el Señor ya viene. No sé si me dice amén. Mire, ahí usted va a ver de dónde desciende usted. ¿Quería verse? Lo puede ver, se lo voy a enseñar. Le hablé de que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Cam tuvo descendencia. Jafet tuvo descendencia. Jafet tuvo hijos que se llamaban Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec, amado hermano. Gomer, descendencia de Gomer, Francia, España,
Inglaterra, Escocia y Alemania. De Magog, de Madai, Mongolia, Grecia, Italia y la región del Mediterráneo. Tubal, Tibet, Nepal y Bután. Mesec, Irak, Irán y Siria. Y mire, Tiras, ¿de dónde descendemos? Aunque le diré una cosa, amado hermano, que en la diáspora de los judíos que se fueron a todas las naciones, en España hubo judíos y esos judíos tuvieron hijos y muchos españoles vinieron judíos a este continente y se mezclaron con gente de aquí. Le cuento que puede haber gente que sí sea descendiente, no de Jafet, sino de Sem, que son los judíos. Pero si usted no es de esa raza, mire, nuestra descendencia está en Tiras y Jafet. Usted es un jafetita. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está entendiendo ahí? Y eso dice, ahí dice iglesia, pero la iglesia está constituida tanto de judíos y no judíos, de semitas, de los de Cam y de los de Jafet. No sé si me está entendiendo. ¿Hasta aquí vamos bien, sí o no? ¿Preguntas? ¿No tiene preguntas? Para pasar a otro escenario. ¿No hay preguntas? Mire, pregunte, porque si no yo estoy aquí hablando y luego usted ni me contesta. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Maestras, ¿qué hacen ustedes para que sus alumnos les contesten? Antes nos daban reglazos. Antes nos daban borradorazos. Nos ponían, a mí no me tocó, pero sí llegué a ver que ponían orejas de burro. Nos hacían así para que pusiéramos la mano así y el borradorazo. ¿Quiere que lo haga? Hermanita Nancy, ¿no tiene una regla por ahí? De esas, de las de a metro. Yo sí tengo. La hermana que está estudiando costura debe de tener. ¿Verdad? Bueno, acabamos de ver el escenario Israel. Ahora vamos a ver otro escenario. Acuérdense que son 7. Hasta donde lleguemos, hasta donde llegue la hora. Yo aquí tengo mi tiempo señalado. Hoy van muchas cosas que se están moviendo hoy en día. En este escenario, mire, dice que tiene 7 facetas. Su mayor influencia es espiritual a través de las potestades que Babilonia moviliza por todo lugar para provocar que el hombre se rebele en contra de su creador. Es bien importante que entendamos esto, hermano. Babilonia tiene 7 facetas. Esas 7 facetas influencian espiritualmente la vida del hombre. Por eso el hombre se rebela en contra del Señor. Por eso la rebelión constante del hombre contra el Señor. Por esas 7 facetas que se las voy a mostrar. A Babilonia le agrada comerciar con cuerpos y almas de hombres. Apocalipsis 8:13 habla de que comercializa con almas. ¿Qué es comercializar con almas? Dice ahí, caza las almas y aprisiona los cuerpos con diferentes pecados como prostitución, fornicación y adulterio. Provoca la idolatría por medio de ídolos de bronce, madera y barro. Y no solamente de eso, sino también ídolos de carne. Aunque no me diga amén. Apocalipsis 18:13 dice que caza las almas. ¿Cómo caza las almas? ¿Cómo comercia con almas? Mire, el apóstol nos ha enseñado que una forma de comercializar con las almas es hacer un estudio dentro de la iglesia
de cómo podemos atraer a los jóvenes a la iglesia. Y entonces ellos llegan a la conclusión de que la iglesia que la conviertan en una discoteca. Y que en esa discoteca haya luces, haya humo seco, haya un templete. Y el cantante cristiano de moda que venga y atraigamos a toda la juventud, y el cantante va a estar ahí arriba con unos pantalones rotos, con su greñero largo, con sus piercing y sus aretes, y se va a aventar del escenario a que los jóvenes lo atrapen. ¿Cómo vamos a traer la atención de los jóvenes al evangelio? Con esas cosas. Eso es comercializar con almas. Con conciertos cristianos, con conciertos con cantantes cristianos que no se mueve otra cosa sino espíritus diferentes al Espíritu del Señor. Porque la gente, en lugar de ir a adorar al Señor, va a ir a idolatrar y admirar al cantante cristiano de moda. ¿Qué haría usted si llega a ver un día a Marcos Witt? ¿Qué haría usted? ¡Ay, Marcos! O a Jesús Adrián Romero, que son los más connotados cantantes cristianos. Qué terrible, hermano, que mucha gente vaya a sus conciertos, pero para admirarlos a ellos. Yo ya se lo dije una vez, lo mismo que ellos cantan, aquí lo podemos ministrar igual, y hasta a lo mejor el Señor nos da la unción para hacerlo mejor. Yo no estoy en contra de que no vaya. Si usted quiere ir a uno de esos conciertos, vaya. Si usted quiere ir, vaya. Pero le aseguro que ahí no se va a mover el Señor. Porque la mayoría de los que van ahí van a admirar al cantante cristiano. ¿Por qué cree usted que el apóstol ya no invita a cantantes cristianos como antes lo hacía? No sé si usted ha visto que él enseñó que hubo ocasiones en las que invitaba cantantes o grupos cristianos que eran populares a la proclama. Entonces llegaba mucha gente, y cuando ya terminaba la actuación de los cantantes cristianos, la mayoría de esa gente se iba. Entonces, ¿a qué iban? A ver al cantante. No iban a buscar al Señor. Y más que era verlo y gratis. Porque imagínense ir a la iglesia y ver al cantante gratis, a pagar una entrada cuando vienen a esos lugares como la Arena México. ¿Sí o no? Gloria al Señor. Las 7 Babilonias o las 7 manifestaciones de Babilonia son estas: la Babilonia ancestral, la Babilonia bélica, geográfica, económica, religiosa. Una cosa, amado hermano, no me lo tome a mal, yo odio la política, la detesto. Yo soy antipolítico. Si hay un hermano que le gusta estar metido en la política, ese es asunto de él. Pero yo ejerzo mi facultad de votar, porque le cuento que yo sí voy a votar, porque es un derecho que tengo. Pero que yo esté metido en la política, nunca me va a ver ahí. Yo venía platicando con mi esposa, aparte de esto. No sé si usted sabía que en las noticias salió que derribaron un avión allá por la región de Irán. ¿Sí lo vio o no lo vio? Un avión en donde era un avión comercial. Entonces, la nación de Irán decía que había sido un accidente. Y empezaron a investigar, y resulta que un misil de Irán derribó ese avión. ¿Sabe por qué lo hizo Irán? Porque Estados Unidos mató a uno de sus altos jerarcas. ¿Sí lo vio? ¿Me está entendiendo o no me contestan? Y Estados Unidos mató a uno de sus altos jerarcas. Y en represalia Irán bombardeó unas bases de Estados Unidos. ¿Sí lo ha visto? Ya esta cosa me dice que me calle. Me quedan 10 minutos. Espéreme tantito. Ahora sí. En represalia, Irán bombardeó bases estadounidenses en Irak. Sí lo supo,
porque eso se vio en las noticias. Y resulta que un avión se accidenta y haciendo la investigación resulta que un misil de Irán derribó ese avión. Y ahora resulta que dicen ellos que confundieron ese avión con un misil. O sea, eso es absurdo, porque un misil no tiene el tamaño de un avión. Mas, sin embargo, ellos lo hicieron. La pregunta, yo le decía a mi esposa, el culpable directo o indirecto de ese derribe de avión es ese tipo que le dije que me cae gordo. Para no decir nombre, Trump. ¿Sabe por qué? Porque, ¿sabe por qué él mandó a matar a ese hombre, a ese alto jerarca? Por razones políticas, porque vienen elecciones en su país y como el hombre tiene una popularidad muy baja, quiere ganar votantes a su favor, hizo eso alegando de que ese hombre estaba planeando ataques a embajadas estadounidenses. Entonces él manda a matar a ese hombre tratando de anular esos atentados que él estaba perpetrando, según él, en Estados Unidos. Eso fue un asesinato, hermano, con razones electorales. A ese hombre no le... Por eso odio la política yo. Por eso la detesto, porque los políticos hacen lo que sea con tal de ganar votantes, con tal de seguir en el poder. Y ese hombre hizo eso. Qué terrible, hermano. Y muchos apoyan a Donald Trump. Yo no. Mucho menos la política. Y no estoy enojado. Pero sí, hermano, perdone, hermano. Pero qué culpa tenía esa gente del avión de lo que este hombre pretende seguir en el poder en Estados Unidos. ¿Sí o no? Bueno, sigamos. Antes de que todavía me queda tiempo, ¿cuánto tiempo tiene ahí mi hermano? 5 minutos. Bueno, en esos 5 minutos vamos a aprovecharlo. Amén. Hoy vamos a ver la Babilonia ancestral. ¿Qué es la Babilonia ancestral? ¿A qué se refiere con eso? Mire, se deriva de verdad que hemos enseñado que hubo un vaso, que era el que daba la vida, y que ese vaso se rebeló en contra de su creador y lo derribaron. Y ese vaso que antes daba la vida, ahora se convirtió en vaso de muerte. Es lo que conocemos como la muerte. Por eso la Biblia cuando dice, muerte, yo seré tu muerte, está hablándole el Señor a la muerte. ¿Quién es el único que puede vencer a ese vaso de la muerte? Alguien sino de su misma jerarquía. De hecho, el reino de las tinieblas está constituido por reinas, no hay reyes ahí. El reino de las tinieblas está constituido por potestades femeninas. Y la mayor potestad femenina que reina en el reino de las tinieblas es la muerte. Y esa rebelión se dio a causa de que quisieron ellas gobernar esos lugares. Y el Señor la derriba. Pero déjeme decirle algo, hermano. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra matrimonio? ¿No sabe? La palabra matrimonio viene de una derivación que se dice matriz. ¿Y qué se da en la matriz? Vida. Entonces ese vaso era una especie de matriz. No sé si me está entendiendo. ¿Y quiénes son las que tienen matrices? Las mujeres. En ellas se siembra la semilla y son las que dan un producto donde nace la vida en la tierra. Ese vaso que fue derribado, que se convirtió en muerte, sigue siendo una matriz. Pero ahora ya está dando entidades caídas. De ahí salieron las hijas de Babilonia. ¿Se acuerda que hemos estado estudiando las hijas de Babilonia? Amén.
Entonces la Babilonia ancestral proviene de ese lugar. De ese vaso. Esa Babilonia la pusieron allá en el Valle del Sinar. ¿Sabe usted dónde está el Valle del Sinar? ¿No sabe dónde está el Valle del Sinar? ¿Se lo muestro? ¿Se lo muestro? El Valle del Sinar es ahí, mire. Espérenme, déjenme, quito eso. El Valle del Sinar. Ahí Nimrod quiso hacer una torre cuya cabeza estuviera en contacto con la Babilonia del cielo. Y se dice que ese Valle del Sinar es lo que hoy conocemos como Irak. ¿Cuántos dicen amén? Ya mero acabo. Bueno, ya mero se nos pasa el tiempo, ¿verdad? Está la Babilonia bélica. ¿En qué consiste la Babilonia bélica? El poder bélico de Babilonia ha estado presente en todas las épocas de la historia. En el tiempo final será la clave para el establecimiento del nuevo orden mundial y el inicio de las guerras que conduzcan al ataque contra el Cordero y su pueblo. Acuérdese que va a haber naciones que van a atacar a Israel. Esas naciones tienen ejército. Ese ejército va a estar comandado por lo que conocemos como la bestia o el anticristo. Entonces la Babilonia bélica consiste en la formación de ejércitos que van a luchar en contra de Israel. Pero lo que llama la atención es que, ¿cómo surgieron las guerras mundiales? ¿Cómo surgieron esos conflictos mundiales? Pues por medio de ejércitos. ¿Sí o no? Fíjese que estaba yo leyendo cuando en la Segunda Guerra Mundial Alemania tenía un ejército poderoso. Y esos ejércitos dice que asombraba la rapidez con la que ellos llegaban a una ciudad y la tomaban. Pero ¿sabe por qué, hermano? Porque drogaban a los soldados. Les daban un narcótico que les aliviaba el cansancio. Por eso ellos tenían gran resistencia. Por eso el ejército alemán era relampagueante su llegada, porque los soldados iban drogados con la anfetamina. ¿Alguien conoce la anfetamina? Cuando una persona está cansada le dan eso y mire, resucita. Entonces volvieron a todos los soldados adictos a la anfetamina. ¿Por qué? Porque les daba mayor resistencia. Eso es el poder bélico de Babilonia, hermano. Que está hoy en día, hermano, se están gestando en todas las naciones poder bélico. Ya ve que en México ya implementaron la Guardia Nacional con la finalidad de sacar al ejército de las calles. Y la Guardia Nacional está compuesta por el ejército. O sea que es lo mismo. Amén. ¿Ya me queda poquito? ¿Cuánto me queda? ¿Ya se acabó? Bueno, quedamos entonces de los 7 Babilonias, quedamos con la ancestral y la bélica. Nos faltan 5. Acuérdense que nos quedamos en el escenario Babilonia. Acabamos de ver el escenario Israel. Amén. Entonces, amado hermano, ¿se anima? Así es que se apuntó, estudie. Se apuntó, estudie, porque le voy a preguntar. Amén y amén. Póngase de pie, amado hermano, por favor. Voy a invitar que se ponga de pie y vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios por este día. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, mi Dios, porque ese amor, gracias, amén
y amén.